Muy buenas tardes, amigas y amigos juarenses. Estimado licenciado César Duarte Jaques, gobernador del estado de Chihuahua, muchas gracias por su hospitalidad, por sus palabras. Lo mismo al ingeniero Héctor Murguía Lardizábal, presidente municipal de Ciudad Juárez. Muchas gracias, alcalde, también por sus comentarios, sus palabras. Saludo al diputado René Franco Ruiz, presidente del Congreso del Estado, y al magistrado Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua. A todos los invitados especiales, amigas y amigos, señoras y señores. Pues qué gusto el poder estar aquí esta tarde con ustedes, el visitar nuevamente esta Ciudad Juárez tan importante para todos nosotros, tan pujante, tierra de gente trabajadora, tierra de gente innovadora, como lo demuestra este proyecto, tierra de gente de gran carácter. Y además para un proyecto que yo personalmente, pues, verdaderamente aprecio muchísimo. Todos los proyectos en general que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales de la mejor manera, y en este caso el aprovechamiento de los residuos sólidos de una ciudad como esta para generar electricidad. Todos los recursos de generación de energía alternativa son, para mí, importantes. Y esta es una muestra muy clara de lo que se puede hacer. El echar a andar esta planta de biogás de Ciudad Juárez, una empresa 100% mexicana, y un proyecto tan importante por lo que simboliza, porque nace de la unión de esfuerzos entre el sector público y el sector privado, entre las autoridades de esta ciudad y los empresarios de esta ciudad. ¿Y cuál es la idea de este proyecto de generación de biogás? Como todos sabemos, la materia orgánica al descomponerse genera gas metano. Eso incluso es lo que genera, por ejemplo, malos olores. Y el gas metano es precisamente un gas, como lo es el gas natural, que sirve para los procesos industriales más importantes del ser humano. Un proceso, desde luego, es el de la generación de energía eléctrica a partir de ese gas. Y esta planta es de energía limpia, ¿por qué razón? Porque de no utilizarse de esta manera, el gas metano simple y sencillamente se pierde en la atmósfera. Y es un gas, además de los llamados gases de efecto invernadero, que al irse a la atmósfera genera el efecto de evitar que la radiación solar, el calor solar, pueda salir como antes salía, digámoslo así, al espacio extraterrestre, disipándose en la estratosfera, y al quedarse parte de ese calor en la Tierra, en la atmósfera, se genera precisamente lo que los científicos llaman el calentamiento global. A su vez, ese calentamiento global es lo que está generando la alteración del clima en todo el mundo. El año antepasado tuvimos la segunda sequía más importante de 60 años en el país. El año pasado tuvimos el año más lluvioso en 50 años en México. Y este año es ya el año más seco en 70 años en el país. Y lo mismo podemos decirle de los incendios en Coahuila o en Texas, las inundaciones ahora, las más graves en 80 años en el río Mississippi en Estados Unidos, como lo fueron las nuestras en Tabasco, sequías, inundaciones, heladas que Chihuahua, que Ciudad Juárez no había visto. Todo eso, ¿qué es? El clima está cambiando, hay cambio climático, y ese cambio climático se debe a lo que los seres humanos estamos haciendo, emitiendo a través de los coches, de las industrias, gas a la atmósfera, o gases de efecto invernadero. Parte son los gases que se emiten en los tiraderos, sobre todo en los tiraderos a cielo abierto. Parte son los gases que se emiten por los vehículos, por millones de vehículos en el país y en el mundo. Gases que se emiten por la industria. Sin embargo, al hacer un proyecto como este, no solo se evita que ese gas se vaya a la atmósfera, sino que se recupera a través de estas instalaciones, se pasa a las plantas de generación que están atrás de ustedes, 4 impresionantes plantas generadoras, se genera electricidad y con ello se matan varios pájaros de un tiro. ¿Por qué razón? Porque se captura el gas
como he dicho, se genera electricidad que de otra forma se generaría quemando más gas, probablemente, gas natural sacado de pozos de gas natural, o de quema de combustóleo, por ejemplo. Entonces se vuelve a hacer un ahorro de gas ahí. Y aparte hay un ahorro incluso de eficiencia y hasta económico, porque la Ciudad Juárez, paga menos ahora por su alumbrado público. Aquí también hay una importante contribución implícita de las autoridades. No crean que a la Comisión Federal de Electricidad le gusta mucho renunciar a la factura que cobra por el alumbrado público. Es un ingreso importante. Pero al permitir que se hagan este tipo de proyecto, aunque deja de ser un ingreso para la CFE, muy importante, sabemos que se le hace un beneficio a los juarenses y qué bueno que se le haga. Así que este apoyo económico implícito, no especificado, en el cual CFE deja de cobrar el alumbrado público de Juárez, porque ahora el alumbrado se paga la electricidad con un descuento a la empresa que genera este alumbrado, es también una contribución que con gusto el gobierno federal hace para el bienestar de los juarenses. Entonces aquí ganan los juarenses en primer lugar, que tienen alumbrado, electricidad, manejan su basura, reducen sus emisiones, pagan menos por el alumbrado. Gana la empresa también porque produce y comercializa la energía a precios competitivos y además, gracias a los mecanismos de desarrollo limpio que así se llaman, puede obtener los llamados bonos verdes en el mercado de bonos verdes, en el mercado de carbono que se llama, con lo cual tiene un apoyo económico también el proyecto. Por cierto, México ahora es pionero, porque al impulsar el Fondo Verde en la Conferencia de las Partes en Cancún, la COP16, con ese Fondo Verde propuesto por México y que ahora dirige además, copreside el secretario de Hacienda mexicano, Ernesto Cordero, ese Fondo Verde ahora permitirá que se multipliquen los mecanismos de desarrollo limpio, es decir, que haya más proyectos como este en México y en todo el mundo que puedan ser respaldados con dinero mundial para favorecer el medio ambiente. Entonces gana también desde luego el medio ambiente porque se manejan adecuadamente los residuos sólidos. Porque como dijo el alcalde, se maneja técnica, limpiamente la basura. Porque se evitan emisiones que calientan la atmósfera. Gana desde luego la gente de Ciudad Juárez, que es lo más importante, amigas y amigos, al contar con un aire de mejor calidad, al tener un medio ambiente más limpio y más sano, al pagar menos por el alumbrado público y al tener precisamente alumbrado público. Gana también con la creación de empleos formales en la separación y recuperación de materiales de residuos. Nos explicaban hace un momento que muchos pepenadores informales que trabajaban en condiciones insalubres ahora se incorporan en un proceso formal e higiénico en la separación de basura y en la propia recuperación de materiales de los residuos. Se recicla la basura en Juárez. Yo creo que no es solo el gas que se genera con la descomposición orgánica de la basura que está abajo de esta tierra, sino también mucha basura que es reciclable, finalmente se recicla profesionalmente. Obras como esta, amigas y amigos, es la segunda en tamaño y la segunda en tiempo en el país. La primera fue en la ciudad de Monterrey, y lo recuerdo muy bien y con mucho cariño, amigos, porque cuando yo era director de Banobras en 2003, fue cuando lanzamos el proyecto y se hizo la primera planta de biogás en el país, en la ciudad de Monterrey. Y al igual que Juárez, la planta de biogás de Monterrey alimenta desde entonces todo el alumbrado público de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Algo muy importante. Y ya se impulsan proyectos ahora en la propia Ciudad de México, en colaboración con las autoridades de la Ciudad de México, para a partir de los rellenos sanitarios del bordo poniente en la Ciudad de México también se genera electricidad para alumbrado público. Ojalá podamos cristalizar ese proyecto. Juárez pues se pone a la vanguardia en la producción de energía limpia al conciliar desarrollo económico con la mejora de su desempeño ambiental. Además, este proyecto confirma que los juarenses son gente que trabaja en la búsqueda de soluciones ingeniosas en beneficio de la ciudad y del país. Es muy alentador que Juárez sea pionero en la implementación de esta tecnología.
que permite utilizar el gas metano de un relleno sanitario como combustible para generar electricidad, energía limpia, de bajo costo y respetuosa del medio ambiente. Como ya se dijo, esta planta de biogás va a empezar a generar 6.4 megavatios y va a ser incrementado este año hasta poco más de 20, que le va a representar al municipio ahorros de aproximadamente 36 millones de pesos para el pago de alumbrado público. Si es para mí, no estoy. Sí. Perdón. Perdón. Bueno, decía que le va a permitir ahorros anuales hasta de 36 millones de pesos a Ciudad Juárez. Y algo más acaba de mencionar el Teto Murguía, que tiene proyectado, y yo no puedo coincidir más que con él, en la sustitución de alumbrado por focos ahorradores. Miren ustedes, acabamos de arrancar un proyecto, tenemos varios proyectos de ahorro de energía en el gobierno federal, uno que acabamos de arrancar, ya está en marcha, bueno, lo vamos a inaugurar pronto, pero ya se acabó la licitación y ya se asignó, es para sustituir todos los focos de las casas de todo el país. Vamos a empezar con una primera etapa que van a ser como 30 millones de focos, 40 millones de focos ya, y vamos a sustituir las lámparas, los focos viejos, digamos, que queman 60, 100 watts, por lámparas que alumbran igual, pero que usan 15 watts. Y eso va a ser un ahorro enorme para el país. Tenemos otro programa que es el de sustitución de electrodomésticos. Un refrigerador o un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, de hace 10 años o más, consume hasta, depende del modelo, pero por lo menos 3 veces más electricidad que uno nuevo. Hay algunos que consumen hasta 8 veces más electricidad. Entonces estamos cambiando los refrigeradores viejos, van a la casa de la consumidora, al consumidor, recogen el refrigerador viejo, se lo llevan y lo destruyen también técnicamente recuperando el gas y otras cosas. Y además, si la familia es de bajos recursos, se le da hasta un descuento del 40%, además de que lo puede pagar a plazos a través de su recibo. Este programa se llama Cambia tu viejo por uno nuevo. Hay gente que lo interpreta de otra manera, pero es de refris y de aires acondicionados. Y ya hemos cambiado más de 1 millón de refrigeradores, ¿no? Y otro programa que tenemos, y qué bueno que coincide con el proyecto que tiene el alcalde, yo le ofrezco al alcalde que vamos a trabajar juntos, es otro programa que a través de Banobras cambiamos todas las luminarias de una población y tan solo por el ahorro en el pago de electricidad que tiene el ayuntamiento, se puede pagar el capital y los intereses del crédito de Banobras. Así que, alcalde, cuente también aquí con el gobierno federal y con Banobras para cambiar todas las luminarias de Ciudad Juárez. Una última palabra respecto a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Se va a evitar anualmente 200,000 toneladas de dióxido de carbono. Esto equivale a retirar de circulación como 4,000 coches por año que van a dejar de contaminar. Yo estoy convencido, amigas y amigos, de que el futuro de la humanidad depende de la capacidad que tengamos de generar crecimiento económico. Esto es inversión, esto es empleo, esto es crecimiento económico también, combinado con la protección al medio ambiente. Eso se llama el desarrollo sustentable, eso se llama el crecimiento bajo en carbono, eso se llama el crecimiento verde de la economía. Hace poco inauguré con el mismo mecanismo, el gas que genera aquí la basura orgánica se parece al gas que genera todos los desechos de una granja porcícola que tenemos, por ejemplo, en Yucatán. Hay varias granjas porcícolas que los desechos del cerdo se acumulan y esos desechos van generando gas metano también, y eso también genera electricidad. Lo acabamos de inaugurar en Yucatán. Y esta misma semana también inauguré en Veracruz el primer proyecto de cogeneración de un ingenio cañero.
todo el bagazo de la caña a la que ya se le sacó el jugo, se procesa y genera también electricidad limpia. México, se los digo de veras, amigas y amigos juarenses, México como país en desarrollo está siendo pionero y vanguardia en el mundo en generación de energía limpia, y qué bueno que así sea. Por eso me da mucho gusto el que podamos estar aquí en un proyecto tan importante. Le agradezco también a Biogás el comentario. Efectivamente, México está avanzando en este liderazgo por mitigar los esfuerzos de cambio climático, y por esa razón los mexicanos recibimos ese premio de Campeones de la Tierra que otorga las Naciones Unidas, precisamente por el esfuerzo que sector privado, como es el caso de Juárez, sector público o los dos juntos, estamos haciendo porque nuestro planeta y nuestro México sobre todo nos duren para siempre. Que los niños que vienen, los que están aquí, los niños que vendrán después, encuentren un México mejor y un Ciudad Juárez mejor. A eso se debe todo nuestro esfuerzo. A eso se debe proyectos tan simbólicos como este, o también, como ha mencionado el gobernador y el alcalde, los 3,000 millones de pesos que le estamos metiendo a Juárez, para que Juárez también nos dure para siempre y sea sustentable, no solo en materia de medio ambiente, sino en materia de convivencia, en materia de seguridad, en materia de prosperidad, en materia de oportunidades. Amigas y amigos, finalmente he querido estar aquí hoy en Juárez. Vamos a estar estos 2 días, hoy y mañana, aquí en esta bella ciudad, porque quiero refrendar el firme compromiso del gobierno federal con las juarenses y con los juarenses. Cuando dijimos todos somos Juárez, el gobierno federal nos lo tomamos absolutamente en serio. Nosotros también somos juarenses y por eso estamos aquí. Hace más o menos un año que iniciamos la estrategia Todos Somos Juárez, con muchas dificultades, con mucha preocupación de la gente, con mucha indignación, con mucha exigencia, con toda razón, a los 3 niveles de gobierno. Pero juntos establecimos el compromiso con los juarenses, con las autoridades locales, para atender los problemas que más les preocupan y para realizar las acciones y obras necesarias para mejorar las condiciones de vida de las familias de esta gran ciudad. Y aunque costó mucho trabajo, sobre todo al principio, nos tomó incluso varios meses coordinarnos bien, yo celebro que ahora estemos coordinándonos mucho más rápidamente, mucho más sinceramente, mucho más a fondo con las autoridades locales, tanto estatales como municipales. Hace un rato en el aeropuerto de Ciudad Juárez, al llegar, tuvimos una rápida reunión de evaluación con el señor gobernador, con el señor alcalde, con los secretarios de Seguridad Pública estatal, con el fiscal aquí del Estado, nacional, perdón, con el fiscal aquí del Estado, y surgieron algunos datos alentadores, ¿no? Por ejemplo, que cuando iniciaba el programa Todos Somos Juárez, llegamos a picos muy dramáticos de homicidios en esta ciudad. Ustedes recuerdan días en que ha llegado a haber hasta 30 homicidios en Ciudad Juárez. En promedio se daban 11 homicidios diarios. A eso se ha reducido a 4 o 5 homicidios diarios, todavía son muchos, pero se va reduciendo. Hubo un mes que hubo, pues no sé, 416 homicidios en total, y se han reducido hasta el mes pasado a 166. Todavía muchos, pero es una reducción de más o menos el 60% de los homicidios en Ciudad Juárez en unos cuantos meses, y eso es algo que vale la pena que todos podamos valorar en su exacta dimensión. Y si había 11 homicidios en promedio vinculados, por ejemplo, al crimen organizado, casi 300 al mes vinculados al crimen organizado, se han reducido ahora más o menos 120 al mes. Todavía muchos sí, pero insisto, una reducción de casi 60% en los homicidios en Ciudad Juárez. Yo creo que hay que perseverar, amigas y amigos, y vamos a perseverar hasta convertir
a Ciudad Juárez hasta restituirle a Ciudad Juárez el carácter que siempre debió tener. Una ciudad pacífica, de gente que trabaja y de gente que lucha por prosperar y sacar adelante a su familia. Así que felicidades a la empresa Biogás de Juárez. Felicidades sobre todo porque es un proyecto de juarenses que lejos de quedarse pues preocupados, consternados, encerrados en sus casas y cancelando proyectos o invirtiendo fuera de aquí, ellos se deciden a seguir con su proyecto adelante, un proyecto creativo, un proyecto benéfico, un proyecto además que ponen también a trabajar aquí mismo en su propia tierra. Yo sé, amigas y amigos, que Juárez ha sido así y esa es su historia. Un pueblo fundado casi en el desierto y que a pesar de la adversidad hasta climática que siempre lo ha desafiado, a pesar ciertamente del abandono de mucho tiempo, o si no abandono, sí la falta de consideración que durante mucho tiempo Juárez ha tenido, las y los juarenses han sabido siempre salir adelante. ¿Qué duda cabe? Juárez está pasando y sobre todo ha pasado por tiempos extremadamente difíciles y sombríos. Pero también, amigas y amigos, yo sé que con el carácter y la férrea voluntad de las juarenses y los juarenses, Juárez va a salir adelante. Y en eso cuenten con su amigo, el presidente de la República. Muchísimas gracias, muchas felicidades.